Bienvenidos a Plaza Dignidad, el derecho a decidir. Tras este estallido social, sin duda, se han manifestado con más fuerza que nunca las demandas por los derechos sociales y económicos por parte de la ciudadanía. Lamentablemente, esto también ha evidenciado un dolor, una deuda, un pendiente de nuestra sociedad chilena, que es justamente el tema de los derechos humanos. Y esto claramente ha teñido todo. Chile está en la mira del mundo y nos preguntamos si hemos aprendido algo al respecto, qué podemos hacer en miras de una nueva constitución y, por cierto, qué mecanismos también podemos hacer para fortalecer la cultura de los derechos humanos en nuestro país. Las graves violaciones a los derechos humanos ya han sido constatadas por los 4 informes internacionales en la materia. De eso vamos a hablar hoy en Plaza Dignidad, el derecho a decidir. Bueno, en este cuarto capítulo de Plaza Dignidad, el derecho a decidir, vamos a presentarles a nuestros invitados para hablar, por un lado, de los derechos humanos en todo este proceso constituyente y, por cierto, también las reformas a la institución de Carabineros de Chile que ha estado en el ojo del huracán. Vamos a partir saludando a José Andrés Murillo, filósofo y director ejecutivo de Fundación para la Confianza. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz acá en este programa. Gracias por la invitación, se pasaron. También nos acompaña Antonella Alfaro, abogada de Alfaro, Vicencio y Lagarreta Abogados. Bienvenida una vez más también, Antonella. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, y tenemos también a 2 abogados, Francisco Villanueva, también abogado de la Dirección Jurídica de la Universidad de Santiago, que además ha hecho muy buenas cápsulas explicando todo el tema de los derechos humanos a través también de nuestro canal Santiago Televisión. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, Francisco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá. Y Alejandro Guajardo, representante de la Submesa de Derechos Humanos de la Asamblea Pluriestamental de la USACH. Bienvenido, Alejandro, aquí a Plaza Dignidad. Muchas gracias por la invitación, encantado de participar. Bueno, como ven, tenemos acá un lúdico y lindo tablero que representa lo que antes, otrora se llamaba Plaza Baquedano, para algunos incluso Plaza Italia, y que muchos ahora ya han catalogado como Plaza Dignidad. Y vemos acá representados a través de distintas edades, géneros, acciones, colores, estamentos de la sociedad que se han representado y se han hecho visibles, manifestándose en este lugar. Y por eso queremos partir, que ustedes puedan elegir alguno de estos símbolos, de estas figuras, y ubicarse en una posición respecto al centro de Plaza Dignidad y digan por qué se ubican ahí. José Andrés, elige lo que te parezca más representativo y ubícalo en algún lugar. El dinosaurio, ¿por qué? Porque esto no partió ahora, ¿no? Porque esto es antiguo, ¿no? Porque aquí hay una prehistoria que precede las movilizaciones, el estallido social, ¿no? Y eso tiene que ver, y quiero decirlo súper claramente, ¿no? Como ha habido una violación sistemática de los derechos humanos de los niños en nuestro país. Ya lo dijo el Comité de los Derechos del Niño el año pasado, y hoy día, como muchos de los actores también que están peleando en la Plaza Dignidad, son los niños y jóvenes que se han dado cuenta de que les han creado o hemos creado un contexto, un horizonte súper hostil para ellos, ¿no? Y ellos también se dan cuenta que es hostil para sus abuelos, para sus papás, ¿no? Y eso no es nuevo, no es que ahora de pronto nos dimos cuenta, es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que aquí han habido violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los niños en centros residenciales, en Sename, y nosotros lo vemos también en colegios, en jardines infantiles, ¿no? Y eso creo que representa un poquitito la prehistoria. ¿Y te ubicas fuera del tablero, fuera de Plaza Dignidad o en algún punto al interior de la misma? A mí me gustaría ponerme... Sí, donde quiera. Bienvenido. Va a ser medio raro, ¿no? Pero ahí, en el foco, en el centro mismo. En el centro mismo. Perfecto, gracias. Bueno, Antonella, ¿qué figura eliges y dónde la ubicas y por qué? Voy a escoger 2 figuras que representan, y quizás de manera contradictoria, algunas de las menciones que voy a hacer. Primero no sé si, me imagino que es un uniformado, más PDI por su color de uniforme, pero representando a todas las fuerzas de orden público y también a las Fuerzas Armadas. Primero porque
tengo un grado de empatía hacia ellos, por mi historia familiar, por mi historia de vida, por mi grupo de amistades. Ahí están representados, pero iba a tocar también el dinosaurio, porque creo que también ahí hay algo de prehistórico. Creo que la mirada de hoy en día, más allá desde donde tú logres tener empatía, y si logras tener empatía de ambos, entre comillas, bandos, que no me gustaría que fuese así como bandos, pero más allá de aquello, creo que también hay un elemento de prehistoria en lo institucional y en lo gubernamental, que es lo que todos queremos, que esto también se modernice y logre una evolución para que el día de mañana no sean bandos. ¿Dónde lo ubicas, Antonella? Bueno, acá yo creo que esto está aquí, pasé a llevar varias figuritas, en el centro. Y lo prehistórico creo que está también en lo central. Lo mantiene en el punto que lo puso absolutamente. José Andrés. Voy a tratar de que sea tan perfecto, pero ahí está. La prehistoria afecta, yo creo que a todos. Francisco, ¿cuáles son los símbolos y dónde lo ubicas en esta Plaza de Dignidad? A mí, esto yo me imagino que son un poco la primera línea, que en verdad yo conjugo mucho con ellos, no solamente por el grado de admiración de resistencia que ellos tienen hoy en día, sino también porque finalmente ellos han sido las víctimas sistemáticas de una violación de derechos humanos que se viene dando desde un gran tiempo y que hoy en día trae estas consecuencias. Salió un reportaje no hace mucho tiempo que muchos incluso de aquellos que están hoy en día en primera línea vienen desde barrios específicos, han sido muchachos que han estado en el Sename, jóvenes en el Sename, y a mí que me ha tocado ser partícipe de el proceso de ingresar a comisarías para ver el estado de los detenidos, muchas veces me topo con este tipo de historias de gente que en verdad hoy en día está en la lucha porque ya no tiene nada que perder, porque nunca tuvo nada que ganar. Así que yo fraternizo con su historia y las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos vienen precedidas de violaciones sistemáticas por parte del abandono del Estado. Y yo los voy imaginando esto, digamos que el sector sur está hacia allá, porque yo en verdad soy un poco malo. Yo lo voy a poner para allá porque las comunas más vulnerables de la población son el sector sur y es donde yo me represento, además porque yo soy de allá y yo sé lo que se vive, lo que se vivió y lo que se sigue viviendo. Así que para mí ellos es la resistencia de hacia allá, no para el otro lado. Perfecto. Alejandro, ¿qué figura te hace más sentido y dónde lo ubicas? Bueno, voy a tomar estas figuras, estas 4, las voy a consignar aquí por alrededor también. Y lo que me representa o me viene es la idea de una ciudadanía activa, ¿no? La concurrencia, la convergencia de la sociedad civil para justamente representar esta idea de dignidad y de cambio, ¿no? Como se ha señalado en todo este periodo, todo lo que se está llevando adelante, efecto como transformación, no ha sido posible si no es a través de la acción ciudadana y la movilización social. Y a mí me representa plenamente eso, ¿no? Porque yo creo que aquí está en juego, a partir de esto, de la sociedad civil y la movilización, lo que me parece el tema de fondo, que es la disputa por el poder y el tipo de sociedad que se quiere, ¿no? Entre esta institucionalidad ya gastada, corrupta, disociada de los intereses del pueblo, y lo que puede ser el ejercicio soberano de la ciudadanía, esto que hemos llamado, se está llamando ahora en el proceso constituyente como el poder instituyente, ¿no? Y a mí me representa eso, la sociedad civil, la gente, el pueblo, cualquiera uno de nosotros corriendo a esta plaza a hacer juntos el cambio. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de los derechos humanos en nuestro país a través también de los 4 informes internacionales que se han presentado en relación a la materia. Uno de los más cuestionados y el que hizo más ruido, de hecho, para nuestro gobierno fue el de Amnistía Internacional. Así que los invito a que veamos y también escuchemos a través de nuestra radio audio de parte, un extracto de este informe que fue presentado el 21 de noviembre. Lamentablemente, y a pesar de los llamados a escuchar las demandas de la ciudadanía, el presidente Sebastián Piñera decidió sacar al ejército a las calles. A través de la declarativa de un estado de emergencia, decidió que a pesar de los nefastos precedentes históricos que ha atravesado el país, que a casi 30 años del fin de una dictadura militar que ha traumatizado a la sociedad chilena, decidió que el ejército continuaría retraumatizando a una sociedad dolida por las graves violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas que se mantienen bajo la sombra de la impunidad.
Bueno, ahí veíamos y escuchábamos un extracto de lo que fue la presentación del informe el 21 de noviembre de Amnistía Internacional en relación a las violaciones de derechos humanos en nuestro país tras este estallido social del 18 de octubre. Ante esto hubo una respuesta representada por Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos por supuesto, nuestro país, ante este informe en particular, y también los invito a que la escuchen y la recordemos. El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos, que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas las autoridades de gobierno. Bueno, ahí estábamos escuchando la respuesta de Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, ante el informe de Amnistía Internacional. Quisimos quedarnos con este porque si bien los otros tres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también Human Rights Watch y luego el más reciente del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos van más o menos en la misma línea, pero quizás este tuvo la mayor reacción y la más fuerte reacción por parte del gobierno. Teniendo en cuenta los 4 informes, quisiera preguntarles, partir, cómo han sentido, cómo evalúan también ustedes la reacción que ha tenido el gobierno frente a estos informes y cómo se ha hecho cargo o no de aquello que está observando el mundo en relación a nosotros. Quiero partir contigo, Antonella. Respecto del informe de Amnistía Internacional, yo comparto la posición del gobierno. Siento que fue un informe sesgado. Desde mi punto de vista y personalmente creo yo que Amnistía Internacional tiene obviamente una fama, una figura bastante ideologizada, por lo tanto ahí le quitaba un poco de objetividad al informe y sobre todo por no contar con versiones, como sí pasó con el con el informe de la ONU, en donde no solamente se entrevista a una cara, sino que también se entrevistan a heridos de todos lados, a gente de distintas instituciones y por lo tanto para mí tenía una mayor seriedad este último informe versus el primero. Entiendo yo que el gobierno jamás iba a respaldar un informe de este tipo por Amnistía Internacional porque tampoco se recabaron los antecedentes por parte del gobierno como sí lo hicieron otras instituciones, Human Rights y el último informe de la ONU. Entiendo yo que más allá de lo que se ha conversado o ha entrado en la palestra nacional respecto de si hubo o no violación a los derechos humanos, que eso yo creo que queda sentado ya no solamente por las imágenes que hemos visto en los medios tanto de prensa nacional como internacional, sino también por si era o no sistematizado, que eso fue lo que causó el gran estallido de confrontación frente a este informe, que fue el primero que se revela y que fue muy catastrófico para el gobierno. Para el gobierno no fue grato que llegara Amnistía Internacional, hicieron un informe tan dilapidario y que dijera con esa frase tan oleosa que simplemente en Chile se vulneraban, se violentaban los derechos humanos de manera sistemática. Ahí el gobierno también hizo un reparo en cuanto a esta última palabra, la sistematicidad. Había sistematicidad en la violación, no reiteración ni gravedad, porque eso lo han aclarado también los otros informes. Violación a los derechos humanos las hay graves, no lo sabemos, se ven graves, se ven medianas, se ven leves. También se habló de una política de castigo por parte del presidente Piñera, así lo presentó Amnistía Internacional. Y también se habló mucho, y fueron muchas de las palabras recurrentes por parte de la vocera de Amnistía, el hablar de una revictimización y un retraumatismo por parte de la sociedad de una herida por medio de la dictadura y de cómo, y la frase que a mí más me quedó cuando yo lo escuché también en las noticias, cómo el ejército se encargaba al salir, es decir, por mandato presidencial, mandato que es institucional, permitido en nuestra Constitución, el ejército salía a la calle a retraumatizar. ¿Por qué se considera que es retraumatizante que el ejército salga a la calle cuando en otras situaciones no lo es? ¿Es porque estábamos simplemente en un estado de emergencia o porque siempre el ejército cuando sale retraumatiza? Y ahí yo personalmente no estuve de acuerdo con esa palabra y ese significado de retraumatización. Antonella, quiero tomar el punto que tú acabas de señalar porque ciertamente lo que más hizo ruido fue el tema de la sistematización o no de la violación a los derechos humanos. Quiero darte la palabra a Francisco y solo decir que todos los informes, más allá de los adjetivos que hayan usado,
finalmente concuerdan con lo mismo. Incluso lo de la ONU finalmente también habla de graves violaciones de derechos humanos y repetición en el tiempo y en el espacio. Hablemos de la sistematización, ¿a qué alude y si estamos hablando o no de esta situación, como sí lo hubo y ya está claro en la dictadura, si se repitió o no esto en este escenario? A ver, cuando uno habla de sistematización uno tiene que hacer una distinción, ¿ya? Porque finalmente hay un lenguaje jurídico cuando uno habla de sistematización que bien puede ser desde las normas internas que tenemos a lo que establece el Estatuto de Roma. Y es muy interesante porque si bien, por ejemplo, Amnistía Internacional habla expresamente de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, todos los demás informes sí han hablado que son violaciones graves y reiteradas en un espacio de tiempo y un espacio temporal y territorial, ¿ya? Y si tú te vas a lo que dice la norma interna que tipifica los crímenes de lesa humanidad, establece que la sistematicidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con un montón de delitos, digamos, ocurridos dentro de un espacio de tiempo y dentro de un espacio territorial y con la lógica de la masividad. Y esas cosas se han dado acá. Y eso, si uno, si uno ve los elementos, si uno en el fondo se pone a revisar cada uno de los informes que se han hecho, tanto los informes internacionales, que son, a mi entender, cada uno de ellos bastante gravosos para el gobierno, como también la sistematización que se ha hecho desde manera interna por los distintos organismos, tanto institucionalizados como el INDH, como los demás organismos de observadores de derechos humanos, podemos dar cuenta que aquí sí ha habido, digamos, una violación sistemática de los derechos humanos. Los invito a ver un video que representa y que muestra, salió en la prensa también este año, un taller que se hizo en febrero de 2019, donde se instruye a carabineros de Chile en temas de derechos humanos por parte del Instituto de Derechos Humanos de nuestro país, y esto es más o menos lo que se puede ver. Otros 2 talleres se realizaron en Concepción y Temuco con ejercicios similares. Los resultados develan, según el INDH, que la mayoría no sabe cómo proceder correctamente cuando se ve enfrentado a situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas. ¿Cómo han visto ustedes, ¿no?, el actuar, ustedes, no solamente a través de los informes, sino en las calles, participando o no, o a través también de los medios de comunicación, el actuar, el proceder de Carabineros de Chile en este estallido social? Y cuando también el informe de la ONU hizo énfasis en que desde el primer día no se discriminaban entre manifestantes pacíficos y gente que provocaba violencia. José Andrés. Mira, yo creo que los seres humanos estamos medio programados por cientos de miles de años de historia a buscar un enemigo próximo, poner ahí un antagonismo radical para poder sobrevivir uno, ¿no? Y a veces el enemigo próximo no es el verdadero enemigo, ¿no? Entonces, hoy día hay una especie de antagonismo en las calles entre carabineros y manifestantes que no es el verdadero conflicto. Como el verdadero conflicto es social, es político, es de dignidad, es de crecimiento, es de educación, es de derechos de los niños, de derechos humanos, mucho más amplio. Entonces, a veces poner el conflicto solamente entre un problema policíaco es evadir el problema real. Para los políticos es súper cómodo quedarse con el conflicto en la calle y no ellos darse cuenta que ellos mismos han sido responsables a partir de políticas de impunidad, ¿Una suerte de carne de cañón, Carabinero, en este caso? De corrupción, no solamente carne de cañón, sino de evasión de la responsabilidad. Aquí hay políticos que han llegado a puestos parlamentarios gracias al financiamiento corrupto de la política, que han dictado leyes en favor de empresas que los financiaron, que los beneficiaron a ellos y empobrecieron a otros, y que hoy día pareciera que eso da lo mismo. Ese nihilismo político es lo que nos tiene hastiados nosotros. Y poner el conflicto solamente en las calles nos hace evadir la responsabilidad real y política, y que también porque hoy día terminar con la violencia en las calles no soluciona el problema real. El problema real va a ser cómo nosotros construimos un edificio o un mundo común que permita que todos estén adentro y no solamente algunos, como se ha hecho hasta ahora, y de manera corrupta y de manera impune. Sin duda ahí hay una base, pero cuando hablamos de las lesiones oculares, de las torturas, de las detenciones y las muertes, esto se produce a partir de la manifestación en un Estado de Derecho en las calles. Entonces ahí quiero volver un poquito a la figura del rol que está representando hoy
y la institución de Carabineros que está Sí, en el y ojo eso, del huracán. Que no quede duda, eso es inaceptable en todos los ámbitos. Las violaciones a los derechos humanos de parte de Carabineros, que son reales en nuestro país, son inaceptables y tienen que ser investigadas, tienen que ser juzgadas y tienen que ser castigadas. Eso que no quepa ninguna duda de mi punto de vista. Habiendo dicho eso, creo que es importante también echarnos 2 pasos hacia atrás y darnos cuenta de que nos podemos encapsular en solamente ese conflicto cuando el conflicto es más grande. Y eso me da miedo. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos a Plaza Dignidad para que justamente también Francisco y Alejandro nos den su opinión y también ver el rol que está jugando, que está representando también la institución de Carabineros de Chile hoy en día. Vamos a una pausa y regresamos a Plaza Dignidad, el derecho a decidir.